Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF. Los buenos días a todos nuestros amables públicos televidentes que en esta maravillosa mañana de este viernes, ya poniéndole ya prácticamente punto final a nuestras labores por esta semana, pues nosotros como siempre, con ánimo de venir acá a hacer este ejercicio de opinión para enfocarnos en los temas que interesan al país. Como siempre nosotros, de manera ya ferviente, elevamos nuestro agradecimiento y nuestra plegaria al Todopoderoso para que permita continuar desarrollando nuestra vida de manera normal. Así es que de buen ánimo, pues ya para este próximo domingo, ya pues el Partido Revolucionario Moderno tiene su primera cita con la historia, ya como organización política, y es realmente producir su primera convención, en la cual pues ya dejaría en manos de hombres y mujeres que tendrán la oportunidad de ser escogidos como las máximas dirección en esa organización política, que el país tiene la esperanza de que realmente pueda dejar atrás ya un pasado paternal de lo que es el otrora Partido Revolucionario Dominicano, que es prácticamente la cuna de esta organización política, pero que, como todos sabemos, pues esa sigla, PRD, están alquiladas al inquilino que ocupa hoy la casa de gobierno. Y realmente que para el sistema político dominicano conviene que surja una nueva mentalidad. Todos aquellos que han expresado y han hecho su trabajo ya internamente en el Partido Revolucionario Moderno, que ya inclusive su padrón de electores fue entregado al organismo superior electoral en el país, como lo es la Junta Central Electoral, en el cual, pues, de acuerdo a esos datos, más de 500,000 dominicanos han sido habilitados, ya inscritos en el padrón del Partido Revolucionario Moderno. Y realmente no será tan difícil que se pueda producir un proceso diáfano tratándose de dirigentes de la categoría y el talento que tienen las principales dirigentes que aspiran a los órganos superiores de dirección en ese partido, y que el país espera que no se den, y no tiene por qué haberlo, porque además de que somos una isla donde todos nos conocemos, también tenemos que las elecciones, la primaria, la convención, en este caso, del Partido Revolucionario Moderno, pues se utilizará el método más correcto para escoger a las autoridades de determinado segmento de una población que no puede ser abierta, jamás, porque entonces eso le quitaría sentido no solamente a los estamentos de esa organización, sino también a su filosofía, a su forma de pensar, que podría ser influenciada por personas que no tengan afines nada con esa organización. Pues entonces, para este domingo, no hay manera de que se pueda producir un escarceo que cuestione los resultados, porque en este país, como le señalamos,
Ya todos los dirigentes conocen a sus militantes porque han caminado el país, todos los dirigentes ya han conversado con su acólito, aquellos que se han interesado en sus inquietudes, pues ya todo el mundo sabe con qué cuenta. Entonces, esperamos que realmente ya la sensatez, la madurez política de que eso de perder y arrebatar definitivamente se vaya erradicando ya de lo que es el comportamiento de los políticos en el país, porque en una convención como la que va a llevar a cabo el Partido Revolucionario Moderno, y desde ya pues auguramos éxito a nuestro dirigente y un ciudadano de una moral a toda prueba, que esperamos que pueda transcurrir su vida de esa manera y que pueda hacer aportes reales a este país, como lo es el colega que nos antecede acá en la realización de nuestro espacio, Miguel Campos, quien aspira a una posición dirigencial nacional en esa organización y que esperamos que pueda recibir el apoyo, porque realmente que es un valor realmente de los jóvenes políticos con alta preparación aquí en el país. Pues bien, porque ya todo el mundo hizo su trabajo a lo interno, ya se sabe que si por ejemplo en la zona C1 del Partido Revolucionario Moderno usted aspira a una posición y allí hay 70 comités de base y usted apenas cuenta con 5 secretarios generales, que son los que te están dando seguimiento al trabajo de promoción suya, pues entonces usted no busca nada. Y ya usted de antemano sabe que sus posibilidades de tener una amplia mayoría que le permita ascender a un cargo de dirección son prácticamente muy ínfimos. Entonces, eso esperamos que ya se ha dado a conocer que todo está ya montada, esta convención, que pueda realmente surtir allí un efecto que levante realmente la moral de la oposición para que realmente se pueda presentar un proyecto político ya distinto al que se conoce, inclusive porque ya las elecciones para el año 2020 están demasiado cerca. Ya ese certamen electoral prácticamente hay que irse preparando para la batalla. Porque, y eso en el país tiene que prepararse un proyecto que no sea meramente quítate tú para ponerme yo, sino que se pueda cambiar, porque y ustedes ven con la facilidad, y por eso en el ambiente local nuestro, el tema que no es un problema netamente ya de Santo Domingo, sino que observamos que en la propia región de Latinoamérica hay toda una corriente ya de efervescencia, de apoyo a la continuidad del poder. Ya vemos como recientemente hasta en Bolivia, pues ya de manera constitucional se abrió esa brecha, se sigue ampliando, ya inclusive a nivel de Europa, naciones como Alemania, Angela Merkel, pues ya prácticamente en el transcurso de esta semana inició su 4º mandato consecutivo. Eso realmente es un problema que en el caso nuestro como país, la reelección genera un grave problema. Un problema que si la clase política nuestra no entra en una consideración distinta, para que no es que la reelección sea mala en sí, sino lo que es malo es el soporte de poder que se da, donde inclusive se dan situaciones como la que se ha denunciado y ha hecho saber el dirigente sindical choferil Juan Ubiere, de que hubo insinuaciones y hubieron inclusive forma de presión para que se diera una sentencia que realmente no hay que ser inteligente ni tener un grado de conocimiento, sino tener los 5 sentidos para saber que en un caso donde hay 5 muertos,
que todo el mundo sabe que no hubo ningún tipo de fricción, que no hubo ningún tipo de accidente, no hubo un altercado que genere una riña, aparezcan 5 muertos, que todo el mundo, si tiene sus 5 sentidos buenos, sabe que allí había otros elementos que eran los que motivaban una acción de esa naturaleza. Entonces ese tribunal se desprende descargando a 2 personas que son los que tienen en sí la mayor cuota de responsabilidad en cuanto, no tal vez a la ejecución material del crimen, pero por lo menos a los motivos que generó esos crímenes. Entonces no es posible. Entonces esos temores son los que están presentes en el accionar político nuestro, donde ya vemos cómo el crimen, que es distinto en nuestro país al caso, por ejemplo, de Colombia, donde el año pasado se contabilizaron y se reconocieron ya públicamente que acontecieron 106 crímenes ya de tipo político, que no es el caso dominicano. Aquí los crímenes no tienen nada que ver con política, sino con un mal proceder del poder político que entra en contubernio con otro grupo, con otros sectores que realmente debilitan nuestra democracia. Porque el problema nuestro no es la corrupción y la impunidad. Hasta tanto no haya un nivel de conciencia que el pueblo dominicano, su clase política, entienda, y no lo va a entender porque nadie está obligado a cambiar lo que le está yendo bien, sino es la conciencia del pueblo dominicano que tiene que empujar un cambio. Pero un cambio no de gobierno, quítate tú para ponerme yo, porque el grave problema que hay en esta sociedad, en este país, es que hay como un sentimiento hacia el poder, que fíjense, por ejemplo, que si hubiese realmente una conciencia política, realmente de proyectos que tengan una visión contraria a otras organizaciones, no se pudiera dar, por ejemplo, lo que se da, que en un partido de oposición pase a ocupar la cartera más importante de un Estado como lo es el Servicio Exterior. Y el Partido de la Liberación Dominicana no tiene ningún temor en poner eso en manos de un partido de oposición, porque se ve que no son de oposición, sino que lo que están pensando es en el poder. Y el poder por sí solo no es tan fácil arrebatárselo al que lo tiene, porque si todo lo que aspiran es al poder, entonces lo que hay es estar dispuesto siempre a tener una cuota para repartir. Entonces eso hace que nosotros no avancemos realmente en crear un proyecto de nación. El Partido Revolucionario Moderno tiene un compromiso, una cita este domingo, de realmente presentarle a la opinión pública del país que ellos están en capacidad realmente de presentar una moción distinta a lo que es la ejecutoria de gobierno que realiza el presidente Danilo Medina, que aún en medio de todo lo que sería una situación interna dentro de su partido, todavía la posibilidad de que el ciudadano presidente pueda aspirar a un tercer mandato no está cerrada totalmente si usted se guía por todo lo que es el escenario político, inclusive donde se convocó a un encuentro con los candidatos que son funcionarios del gobierno y que tienen aspiraciones políticas, y que hubo un encuentro donde realmente se están vislumbrando las posibilidades de que si las cosas cambiasen favorablemente y el presidente encuentra un terreno oportuno, pues no hay duda de que la conciencia todavía del pueblo dominicano sigue siendo totalmente gobiernista. El dominicano, si generalmente lo que piensa es en el poder. Y por eso es tan difícil poder construir en la nación un proyecto que resuelva los problemas fundamentales
que tiene la nación dominicana, porque todos los políticos lo que tienen en mente es el poder. Por eso una institución que es la que debe de propiciar los cambios en este país, como lo es la justicia, ella no, ella lo que está es al servicio de ese poder político, que es lo que genera cierta intranquilidad, como señalamos anteriormente, con respecto a la continuidad de los gobiernos, de las reelecciones, porque entonces hay que establecer acuerdos con gente que realmente tienen una conducta muy dañina y llegan inclusive al elemento ya más bajo dentro de lo que es la miseria humana, que es el crimen por un aspecto netamente económico. Eso es realmente lastimoso, sobre todo en un país que no ha podido establecer un órgano realmente confiable de justicia, porque esa justicia no es confiable para nada. Si usted todavía le queda un ápice de creencia en ese sistema judicial de la República Dominicana, usted está en un error. Eso sucumbió hace muchísimo tiempo. Es una lástima que el dirigente sindical hubiere en estos momentos sea donde él tenga esa presunción que nosotros, que conociendo la historia de esa justicia, sabemos que eso no sirve para nada. Esa justicia dominicana, eso solamente hay que recordar un caso, señores, que fue el que prácticamente quitó de mi mente que ese estamento de la República Dominicana pueda considerarse realmente como justicia. Y fue el caso del famoso pelotero, Alfredo Simón, donde hubo un resultado tan alegre que allí todo el mundo salió contento. Es un caso realmente que demuestra que en este país esa justicia solamente actúa cuando se le presenta un caso de delincuencia menor, alguien que hizo un robo por ahí, que hizo un atraco por allí, alguien que amenazó a una mujer, alguien que tuvo cualquier tipo de confrontaciones, pero para un caso ya de justicia, de establecer realmente un concepto que lleve la tranquilidad social al país y un cambio de actitud, ese estamento, señores, eso no sirve para nada. Entonces, un país que todavía luche por mantener es realmente lo preocupante. No es la reelección en sí, sino las instituciones, la secuela que eso va dejando en el modelo político que nosotros hemos ido diseñando y que el Partido Revolucionario Moderno tiene una gran responsabilidad si queremos realmente que esta nación transite por mejores senderos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en nuestro comentario en esta mañana en otro temas de interés. Ciertamente que en cuanto a lo político, nosotros estamos en el ineludible deber de seguir ascendiendo algunos eslabones que permitan realmente que el país pueda construir realmente una institucionalidad que genere confianza. En lo que sí observamos que avanzamos y de una manera muy coherente es en la ejecutoria del gobierno, que eso en cierta manera lleva algún grado de tranquilidad a la nación, que en medio de esa incoherencia que se da en nuestra dirigencia política, el país, el Estado por lo menos tenga una línea temática de ir avanzando, como se observa, por ejemplo, en esa misión que el gobierno se ha trazado de convertir a la República Dominicana realmente en una república digital. Eso es algo que no se puede esconder. Todo el país asiste en medio de
no importa las condiciones sociales en las cuales esté viviendo la población dominicana, realmente se ve que aún con todo la deficiencia que acusa nuestro país en este momento en la mayoría de los sectores más importantes de la vida nacional, el gobierno pues hace grandes esfuerzos por trazar políticas que generen cierta avance y estabilidad. Por ejemplo, el gobierno con respecto a las soluciones habitacionales, la vivienda específicamente, aquí en el país, que es un tema realmente de una trascendencia enorme para un país que tiene, de acuerdo a los propios datos de las autoridades de estadística del país, un déficit habitacional de cerca de 1 millón de viviendas. Eso realmente es preocupante, aunque el gobierno, como ha dado a conocer, se ha estado dando a conocer en los encuentros con la prensa, realmente ha habilitado y está desarrollando proyectos novedosos para resolver ese problema en el país. Eso realmente tiene que seguir creándose, ampliando realmente la base para que otro problema dentro de esa modernidad que el dominicano está viviendo, pero que él realmente su sentimiento y su deseo pues realmente alcanzar algún logro que le dé algún tipo de satisfacción, él obvia las necesidades en que está viviendo y, por ejemplo, con un celular de alta tecnología, él da un salto para brincar un charco que se formó porque el sistema fluvial, el drenaje, aquí en la ciudad capital, no ha sido corregido y entonces él, aunque disfruta de la modernidad, pasa por alto ese problema que tiene. Él resuelve los problemas de los apagones, el país vive y aunque no son ya tan frecuentes, realmente se ha avanzado en la solución del problema energético, pero todavía hay comunidades en que el servicio de energía pues es muy limitado. Vemos el caos en el transporte, que ahí es donde realmente el gobierno tiene que tomar realmente una iniciativa de control para, independientemente de los esfuerzos que se están haciendo con el sistema moderno de transporte, que es el sistema ya de transporte ferroviario, el Metro de Santo Domingo, y ahora con ese sistema que se va a inaugurar para movilizar ciudadanos en la parte más poblada, de la parte de Santo Domingo. Eso realmente indica que tenemos que seguir avanzando. Y en esa parte se ve claramente que el país tiene proyectos, el gobierno realmente en esa parte ha ido creando la base para que el país ciertamente sienta que los problemas se van resolviendo. Pero que el Estado entonces se desborda con un problema que no ha podido hacerle frente, y es el problema de la inmigración haitiana, que echa por la borda todos los esfuerzos que desde el Ejecutivo, desde el gobierno se hagan para resolver los problemas nacionales, porque esos 4 millones de haitianos que han invadido el territorio nacional están viviendo en algún sitio. En alguna casa tienen que estar viviendo, lo que indica que eso presiona aún más el déficit habitacional que hay en el país, y el gobierno entonces se ve en la necesidad de redoblar los esfuerzos para suplir de vivienda digna a los ciudadanos dominicanos, pero que en definitiva no sabemos qué va a acontecer en el futuro con esa inmensa masa de haitianos que están pernoctando, residiendo en la República Dominicana. Eso debilita al gobierno para trazar una política coherente con respecto a las soluciones habitacionales que el país necesita. Nosotros hemos llegado a la parte final de nuestro espacio.
en la mañana de hoy, vamos a desearle que puedan tener un fin de semana lleno de logros y de éxitos. Canal 6 VHF y Canal del Sol 65 UHF.